Hola, ¿qué tal amigos? Qué alegría saludarles una vez más, por supuesto, a través de los micrófonos de esta emisora o si nos estás viendo a través de los canales diversos de la televisión también. Queremos darte una cordial bienvenida. Me siento muy agradecido con nuestro Padre Celestial porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amantísimo Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias por el privilegio, por el honor inmerecido de poder hablar de tu palabra y tu palabra. Llena nuestros corazones, llena nuestras mentes, Señor. Gracias por todo. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Hoy te presento, querido amigo, obedecer las leyes de la naturaleza para gozar de salud. El versículo de memoria se encuentra en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. No hay uno en 1000, casado o soltero, que se dé cuenta de la importancia de tener pureza de hábitos, para preservar la limpieza del cuerpo y la pureza del pensamiento. La dolencia y la enfermedad son el resultado seguro de la desobediencia a las leyes de la naturaleza y del descuido de las leyes de la vida y la salud. Necesitamos preservar la casa en la cual vivimos para que pueda honrar a Dios que nos redimió. Necesitamos saber cómo mantener en buen estado la maquinaria viviente para que nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu puedan estar consagrados a su servicio. Como seres racionales somos lamentablemente ignorantes del cuerpo y de sus necesidades. Mientras las escuelas que hemos establecido se han dedicado al estudio de la fisiología, no han tomado la materia con esa energía resuelta con la que debieran tomarla. No han practicado inteligentemente lo que han recibido en conocimiento y no se dan cuenta que a menos que se practique eso, el cuerpo se deteriorará. A pesar de toda la luz que brilla de las Escrituras sobre este tema, a pesar de las lecciones que tenemos en la historia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, a pesar del resultado de un régimen alimentario sencillo y saludable, se hace poco caso de las lecciones escritas por aquellos a quienes Dios inspiró. Generalmente se descuidan los hábitos dietéticos de la gente. Hay un aumento del uso del tabaco, de las bebidas alcohólicas y de sustentarse a base de carne. Ustedes son la propiedad del Señor, suyos por creación y por redención. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se pone a la vista la ley del respeto de sí mismo para la propiedad del Señor. Y esto llevará a respetar las obligaciones bajo las que está cada ser humano para mantener en buen estado la maquinaria viviente que está tan formidable y maravillosamente hecha. Es necesario entender esta maquinaria viva. Cada parte de su maravilloso mecanismo debe ser estudiado cuidadosamente, debe practicarse la preservación propia. La transgresión de la ley física es la transgresión de la ley de Dios. Nuestro Creador es Jesucristo. Él es el autor de nuestro ser. Él ha creado la estructura humana. Él es el autor de las leyes físicas, así como es el autor de la ley moral. Y el ser humano, que es descuidado en los hábitos y las prácticas que conciernen a su vida y salud física, peca contra Dios. The Crest Collection 45 y 46 son las páginas. Y el día de hoy la palabra de Dios nos ha amonestado de una manera extraordinaria. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Gracias, Señor. Gracias, amante Padre Celestial, por la exhortación oportuna que das a nuestra vida. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.